Y entonces acoger siempre es un grado mayor de entrega. Acoger expresa una donación cuya medida la pone siempre el otro. Por eso acoger es la manera más bonita de dejarse querer y la manera más bonita de amar. Eso se ve mucho con los enfermos y con los niños pequeños. ¿Por qué son siempre dignos de ser amados? ¿No? Porque siempre acogen todas nuestras iniciativas. Tú le sonríes a un pequeño y normalmente te devuelve la sonrisa. Entonces, y no es que ha empezado él a sonreír, ¿no? Pero esa sonrisa que te devuelve es lo que hace que te sientas querido, ¿no? El acoger, que es lo propio de un niño, de un bebé. Cuando empieza a ser niño ya es más complicado, ¿no? A los 3 años que empieza a venir ese yo, mío, entonces ya empezamos las dificultades. Pero antes de esa etapa, ¿no? Un bebé, ¿no? Pues normalmente a lo que le acoges, le abrazas, ¿no? Pues le sonríes, siempre te muestra que te acoge y por lo tanto, por eso se hace tan digno de ser amado. Y uno se siente tan compensado, justamente por eso, ¿no? Y ahí está la justificación de por qué la humildad es la virtud que nos va a poner en nuestro lugar y va a hacer posible, ¿no? que aprendamos de verdad a amar. Dicho esto, también un día os expliqué, no sé si fue aquí, el sentido de la feminidad, que creo que también lo explicamos, y ahí fijaos, cuando explicaba el sentido de la feminidad a la luz del relato del Génesis, también voy recordando cosas para que veáis cómo detrás de todas esas afirmaciones hay esa verdad propia de la humildad, ¿no? Y os explicaba que Dios, cuando pensó la mujer, y lo vemos en el relato del Génesis, ¿no? Vemos que la estructura física, psíquica, biológica, afectiva, hormonal de la mujer está toda hecha para 2 cosas, que es para acoger al otro y convertirse en su custodio. Bien sea esposo, bien sea sobre todo la maternidad. Toda la estructura es de acoger a alguien que, sobre todo el pequeño, no sé si será chico o chica, si será un crack o me amargará la vida, no sé si me va a dar soporte o me va a hipotecar toda mi existencia, no sé nada de él cuando viene, ¿no? Pero sabe que cabe como sea, como es, y además me convierto en su custodio. Toda esa estructura es de acogida y eso es propio de alguien, podría decir, por eso en la estructura de lo que es la feminidad se muestra mucho más todas esas profesiones que significan acoger, ¿no? La enfermería, la educación, ¿no? Es mucho más propio, ¿no? Hoy en día la medicina, ¿no? Casi hoy en día salen médicos en femenino y no en masculino, mayoritariamente, ¿no? Porque es ese tener como cuidado del otro, y eso está en la entraña de la manera de ser femenina. No quiere decir que solo es femenina. Eso os decía en esa charla, que Dios ha hecho la feminidad para, cuando le entrega al varón, dice, para que no estuviera solo y para que le ayudara. Y decía, y Juan Pablo II, explicando esa afirmación, dice, ¿a qué tenéis que ayudar a los varones? Y la respuesta era ayudar a ser humanos, que es ayudarles a saber amar. Y por eso, de alguna manera, la humildad de acoger es el camino para enseñar a amar. Ahí está. Por eso, cuando la feminidad se vuelve soberbia o egoísta, entonces resulta que desentrena a enseñar a amar y hace que la humanidad pierda la luz de saber amar. Una mujer, ¿no?, egoísta o caprichosa y una mujer soberbia lo estropean todo, también lo estropea un varón, porque es que los dos tenemos que aprender a amar. Pero Dios quiso en la feminidad ser como el vehículo para aprender. Evidentemente, si es para aprender, todos tenemos que vivirlo, no es exclusivo de la feminidad, pero sí que es vehicular en la feminidad ese camino para enseñar a amar, no solo al varón, a los humanos. Y en ese sentido, el acoger al otro como es, y el convertirme en su custodio es propio de la humildad. Cabes en mi corazón, ¿no? Y no solo en mi corazón, en mi cuerpo, en mi vida, en mi tiempo, en mi ser, ¿no? Y no solo cabes, sino que te estoy diciendo que a partir de ahora, solo contigo yo soy realmente yo. Sin ti no sería yo. Y por eso el acoger se convierte en la manera de afirmar al otro como otro. Y eso es lo bonito del amor. Por eso, cuando uno acoge, nunca
se humilla. La humildad no nos humilla, nos engrandece. Es paradójico, pero es así. La humildad nunca humilla, la humildad siempre engrandece al otro y a uno mismo, porque te estoy diciendo que lo que me ofreces es para mí un regalo, ¿no? Y por lo tanto no te humillo, siempre te enaltezco. Y al hacerlo, entonces resulta que me capacito para hacerte ser como eres. Y por lo tanto eso es lo que me hace que te sea necesario para ti y entonces que te sea valioso. Por lo tanto, me enaltece también a mí mismo. Por eso la humildad es clave para vivir, ¿no? Y para enseñar a vivir como humanos. Tenía, podríamos decir, algunas como afirmaciones, ¿no? Afirmaciones claves que iré repasando, que la humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa en el libro de las moradas. Lo comentaré con más hondura, ¿no? La humildad es, en el fondo, darnos cuenta de aquello que somos ante Dios y ante los demás. No es cómo me veo, sino cómo me ven. Aquí en el IES hay una asignatura, no me acuerdo cómo se llama, donde se le pone a uno que diga cómo se ve y después le dice al otro cómo lo ven, ¿no? Entonces hace como un cuadro, cómo pienso que soy, cómo ven los demás, lo que cuadra y lo que no cuadra, ¿no? Dices, pues es un ejercicio de humildad, porque verme cómo me ven los demás me ayudará a entender cómo soy de verdad, que a veces nos pensamos que somos de una manera, pero los demás nos ven con otros ojos. Y el problema es que no sabemos vernos de verdad. Por eso la humildad nos capacita para ayudarnos a ver con los ojos de los demás, sobre todo con los ojos de Dios y también con los ojos de los demás. La humildad es también ese rechazar las apariencias, ¿no? El querer quedar bien, ¿no? El querer figurar, el dar una imagen de lo que no soy, ¿no? Y eso tenemos que ir con muchísimo cuidado, porque eso nos pasa a todos. Expresiones como decir, Mosén, no sabe el arte que tengo de hacer teatro, en todos los aspectos, dentro de casa, fuera de casa, ¿no? De parecer que estoy súper bien, dice, y por dentro están hechas polvo, ¿no? Dices, el arte de aparentar, la humildad es lo contrario. Hay tres cosas que Dios, podríamos decir, le sacan de quicio, no puede con ellas. Hay tres cosas que Dios delante de estas tres cosas dice, es que no puedo, ¿no? Se pone nervioso o pierde la paciencia porque no la pierde, ¿no? Ni se pone nervioso, pero que no puede, sí que no puede. La primera es la soberbia. Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura. La soberbia, no puede con ella. La segunda, que es esta, es la hipocresía, el querer figurar. Porque en el fondo la hipocresía, que es vivir de apariencias, en el fondo es valorar más la opinión de los demás que la opinión de Dios. Y por eso la hipocresía es empequeñecer a Dios y sus opiniones por debajo de lo que dicen los demás. Y por lo tanto eso, hacer un Dios tan pequeño y tan mezquino, insignificante, que a un Dios así no vale la pena seguirle. Y en el fondo es no reconocer a Dios como Dios. Por eso no puede con la hipocresía. Y la tercera es no puede con la tibieza. Dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, que a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque la tibieza es la falta de lucha. Y cuando uno no lucha, Dios no puede trabajar en ese corazón. No le dejamos hacer a Dios. Le impedimos que pueda de verdad transformar nuestras vidas. Y por eso quien no lucha por ir mejorando, pues le impide a Dios que pueda trabajar de verdad en nuestro corazón. Son las tres cosas que le bloquean las manos a Dios. Y lo digo porque es lo contrario de... La humildad es lo contrario de esa hipocresía que vive a la luz de las apariencias. Y por lo tanto, la humildad es la negación de la superficialidad. Es, en el fondo, solo puede ser profundo quien es humilde. Tenía un profesor con el que he trabajado muchos años y he escrito algunas cosas juntos, que es el hombre más sabio y más santo que he conocido en mi vida, ¿no? Es un hombre fuera de serie, ¿no? Y le doy muchas gracias a Dios haberlo conocido. Y un día me decía, mira Juan, la gente sabia de verdad solo puede que ser humilde. Dice, porque la verdadera sabiduría es ver que necesitas de los demás, que siempre tienes que aprender, que siempre tendrás sorpresas, que de todo
no lo sabes todo. Y por lo tanto, la verdadera persona que es sabia es siempre humilde. Siempre. Y cuando falta humildad, dice, esto es una falta de sabiduría espectacular. Porque en el fondo es que no se conoce nada, pero es que nada. ¿Eh? Y lo digo porque en eso hay que tener como mucho tiento. ¿Eh? La verdadera sabiduría nos hace siempre humildes, porque hace que nos conozcamos de verdad nosotros mismos, y eso hace que uno pueda ser profundo. ¿Eh? Y a la vez pone como las condiciones de la verdadera grandeza, ¿no? De quien está dispuesto, pues eso, ¿no? A no ser, a cambiar si me doy cuenta, a dejarse enseñar. Ya iré recordando puntos para ver cómo crece en la humildad, ¿no? Pero lo que no es la humildad es la timidez, ¿no? Eso no es ser humilde. La timidez es una falta de humildad. El ser pusilánimes, ¿no? El ser pusilánime, aquella persona que le falta como valentía para afrontar los problemas, eso no es eso no es humildad, eso es justamente falta de humildad, que uno no se conoce y entonces el humilde, como sabe que no cuento con fuerzas propias, acabará siendo muy valiente. El pusilánime es justamente alguien que no está en su sitio, no se conoce y no conoce la realidad que nuestra vida, que al depender y necesitar de los demás contamos con muchísima más fuerza de lo que uno se piensa, ¿no? Y por lo tanto no es, y tampoco es tímido, no es humilde el que es mediocre. La mediocridad no es una cuestión de humildad. Veremos que la humildad es la virtud que nos capacita para ser santos, porque en el fondo es acoger el amor de Dios. Y eso es lo propio de la santidad, es acogerle a Él. Por lo tanto, esa expresión de San Juan Bautista, ¿no? que hemos leído estos días, ¿no? Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Cuanto más le dejes entrar a Dios en tu corazón, cuanto más dejes entrar al otro en tu corazón, más serás tú mismo, ¿no? Por lo tanto, más grande serás. Nuestra grandeza depende de nuestro grado de humildad. Esto es como los rascacielos. Si queréis hacer un edificio muy grande, hay que hacer los fundamentos muy profundos. Y cuanto más alto queréis hacer el edificio, más profundo tiene que ser los fundamentos. Y por eso la humildad es esa profundidad en los fundamentos que hace posible que Dios pueda construir pues un gran edificio con nuestras vidas. Por eso la falta de humildad hace que no haya fundamento y por lo tanto que después todo se tambalee. Se tambalea todo. Las relaciones humanas, el matrimonio, los ámbitos laborales, todo se tambalea, fruto de esa falta de humildad, ¿no? Y por lo tanto no es sentirse pequeño, ni sentirse pobre, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor se siente pequeño pero está lleno de soberbia dentro de sí, ¿no? Ni es sentirse sin valor, porque tampoco es verdad, ¿no? Porque eso podría llevar al complejo de inferioridad y eso no es un tema de humildad, es un problema, podríamos decir, psicológico de no darse cuenta de verdad quiénes somos, ¿no? Ni siquiera es de decirse que somos pequeños, ¿no? Sino que la humildad es hacerse pequeño, eso sí. Es hacerse pequeño, eso es propio de la gente humilde, ¿no? Que se hace pequeño y veremos cómo, diciéndote que te necesito, diciéndote, sirviendo, engrandeciendo a los demás, y por lo tanto la humildad va por ese camino de hacerse pequeño, que es todo un entreno que iré explicando si da tiempo, ¿no? En ese sentido, si de verdad nos andamos en verdad y nos conocemos a nosotros mismos, desde esa perspectiva nos damos cuenta de una verdad que es la que más nos define, que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Todo. O sea, cuando uno dice, no, esto me lo he currado, que hay gente que dice, no, yo esto me lo he ganado a pulso, ¿no? Pues lo he estudiado, lo he sacado. Mira, las cualidades para que tú hayas podido sacar todo eso adelante te las han dado de fuera, no las has escogido tú. O sea, todo lo que tenemos es siempre recibido. Esa es una afirmación que el día que os lo creáis cambia la perspectiva vital de todo, porque entonces viene la consecuencia de esa afirmación. Yo no me he escogido como chico y vosotras como chica. Hemos nacido así, y en nacer aquí en Europa o en España, ¿no? O en Cataluña, no hemos escogido las cualidades que tenemos, no hemos escogido muchas veces, y lo poco que hemos escogido
que a veces puede ser el varón con el que os habéis casado, dice, pero tampoco habéis ido a ver todo el panorama existencial, sino que dentro de un margen, ¿no?, en el que estáis, dices, bueno, este es el que parece más buen partido, el que me compensa, ¿no? Pero no habéis ido viendo a ver si realmente supera las expectativas de otros infinitos que no habéis ni conocido, ¿no? Y por lo tanto, dice, también de alguna manera alguien os lo ha puesto cerquita, ¿no? Y el que haya nacido cerquita tampoco es casualidad, forma parte y por lo tanto todo es recibido. Los pequeños que tenéis, los que tenéis hijos, ¿no?, nuestras cualidades, ¿no? Recuerdo un chico, un seminarista, que un día me decía, en el seminario nos llenan tanto el tiempo que no tengo, que me quitan tanto mi tiempo, no tengo tiempo para mí. Y le decía, ¿desde cuándo el tiempo es tuyo? Dice, yo no sabía que el tiempo fuera tuyo. Yo pienso que el tiempo es algo que Dios te ha dado para que rindas, ¿no?, humana, apostólicamente, dice, pero no es tu tiempo, ¿no? Ese chip, hay que... Cuando uno ve, por ejemplo, en el tema de los bienes, que también todo es recibido, oiga, me lo he ganado, si te lo has ganado, te han dado la posibilidad de estudiar, de tener unos estudios, de poder estar en un ámbito, ¿no?, donde ha sido posible que te promocionen. Si hubieras nacido en otro lugar de la tierra, a lo mejor estarías ahí labrando la tierra, ¿no?, y más sola que la una, quién sabe, ¿no? Y dices, con las mismas cualidades que tienes ahora, dices... Y todos nuestros bienes, muy bonito el testamento de Juan Pablo II, cuando habla de los bienes que tiene, y en su testamento que está escrito dice, y de los bienes que yo he usado, podéis disponer como queráis. No dice de mis pertenencias, porque no son suyas. Tiene conciencia que Dios ha dado los bienes de la tierra para el usufructo de toda la humanidad, y por lo tanto no son mías, yo las uso y las administro, pero no son mías, en el sentido de poder disponer como me diera la gana de las cosas. Ese cambio de criterio, de entender que todo es algo que he recibido como un don, que tengo que usar y administrar, tiempo, cualidades, bienes, pero hace que la primera consecuencia de esa afirmación es la conciencia de ser deudor, ¿no? Y la conciencia de deudor, ¿no?, pues, y que además es todo desproporcionado, en los bienes, en el tiempo que Dios nos ha dado para vivir aquí en la tierra, en las cualidades, en todo eso, si uno abre los ojos, veréis que la primera consecuencia es la conciencia de deudor, ¿no?, de decir, yo esos bienes me los han dado, ¿no?, estoy en deuda, ¿no? Hay un discurso muy bonito de Benedicto XVI, de un mensaje de la Cuaresma, que dice que en el amor siempre hay algo de inmerecido, porque nos quieren más de lo que nos merecemos, siempre. A pesar de que una pueda no sentirse muy querida, ¿no?, pero nos quieren más de lo que nos merecemos, siempre. Aunque a veces hay mucha gente que no sabe querer. Yo pienso que es el gran problema de hoy en día. La gente no sabe amar, ¿no? Pero si abriéramos los ojos, el que alguien nos quiera es siempre merecido, porque por poco que nos conozcamos, todos tenemos muchos defectos y tienen que tener mucha paciencia con nosotros y perdonarnos muchas cosas y aceptar de nosotros muchas limitaciones. Y por lo tanto, ese saberme inmerecidamente amado lleva a esa conciencia de deudor, que entonces lleva a la admiración y al agradecimiento. Es propio del humilde estar siempre agradecido y a mirar Dios y los demás con una cierta admiración. Lo digo porque en el mundo femenino actual la falta de agradecimiento raya, ¿no?, y lo digo así de claro, ¿no?, raya el decir siempre malhumorados, malhumoradas, varones y mujeres. En los hogares es espectacular. Muchos que me habéis oído con cierta frecuencia, la actitud humana de estar de morros. Es habitual. Eso, aunque puede ser con toda la razón del mundo, es decir, podéis tener y podemos tener infinitas razones para estar así, es siempre la consecuencia de una falta de humildad. Es siempre la consecuencia de una falta de humildad. El humilde está siempre agradecido. Quien es humilde nunca se siente agredido
Y quien se siente agredido, quiere decir que ahí